Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. El Señor Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó, y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Y Adán llamó a su mujer Eva, por ser madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo nos eligió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles ante Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, con la que nos ha bendecido en el amado. En Él también recibimos nuestra herencia, habiendo sido predestinados según el plan de aquel que obra todo, conforme al designio de su voluntad, para que nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, durante el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Saludos, muy favorecida. El Señor está contigo». María se turbó mucho al oír sus palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería aquel. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Cómo será esto?», preguntó María, «si soy virgen». El ángel respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Incluso Isabel, tu pariente, dará a luz en su vejez, y la que se decía que era estéril está en su 6º mes, porque nada es imposible para Dios». «Soy la esclava del Señor», respondió María. «Que se cumpla lo que me has dicho». Entonces el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la pregunta más antigua de la historia humana aún resuena hoy en los pasillos del tiempo. ¿Dónde estás? Estas fueron las primeras palabras que Dios dirigió a la humanidad después de la caída, como nos relata el libro del Génesis. No era una cuestión de ignorancia. Dios sabía exactamente dónde se escondía Adán. Era una cuestión de relación, una invitación al diálogo, una oportunidad de reconocimiento y arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos hace Dios esta misma pregunta hoy? ¿Dónde estás? No físicamente, sino espiritualmente. Nos escondemos tras nuestras justificaciones, nuestros miedos, nuestra vergüenza. Huimos de la presencia de Dios como Adán y Eva huyeron en el jardín. La escena del Génesis que acabamos de escuchar es a la vez trágica y esperanzadora.
Trágico porque vemos las primeras consecuencias devastadoras del pecado. La ruptura de la comunión perfecta entre Dios y la humanidad, el inicio de una cascada de dolor y sufrimiento que marcaría toda la historia de la humanidad. Esperanzador porque, incluso en el momento más oscuro, Dios ya está trabajando en un plan de redención. Observen la dinámica de la responsabilidad en este pasaje. Dios le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol del que te mandé no comer? La respuesta de Adán es reveladora en su intento de desviar la culpa. La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol, y comí. Adán, en esencia, culpa tanto a Eva como a Dios mismo por su decisión. Eva, a su vez, al ser confrontada, también desvía la responsabilidad. La serpiente me engañó y comí. Es fascinante cómo, desde el principio, la naturaleza humana ha buscado eludir la responsabilidad de sus actos. ¿Con qué frecuencia hacemos lo mismo? Culpamos a nuestras circunstancias, a otras personas, incluso a Dios, por nuestras propias decisiones y fracasos. Pero en medio de esta narrativa de ruptura y culpa, Dios pronuncia palabras que conllevan una promesa extraordinaria. Dirigiéndose a la serpiente declara, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Esta es la primera promesa del Evangelio en la Biblia, lo que los teólogos llaman el protoevangelio. En el momento más oscuro de la historia humana, cuando todo parece perdido, Dios ya anuncia la victoria. Habrá un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que destruirá el poder del mal. ¿Y quién es este descendiente? Encontramos la respuesta en la lectura del Evangelio de hoy. María, la joven Virgen de Nazaret, y su Hijo Jesucristo. Pero antes de llegar a eso, permítanme guiarlos a través de la segunda lectura, donde Pablo nos ofrece una perspectiva celestial del plan de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, comienza Pablo, y luego nos revela la magnificencia del propósito eterno de Dios. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Que estas palabras penetren profundamente en sus corazones. Antes de que el primer rayo de luz iluminara la oscuridad, antes de que las estrellas ocuparan su lugar, antes de que Adán diera su primer aliento, Dios ya nos tenía en mente. Ya estaba planeando nuestra redención. Pablo nos dice que fuimos predestinados a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No somos simplemente siervos de Dios, no somos simplemente criaturas de Dios, somos hijos e hijas. Esta es nuestra identidad más fundamental y profunda. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, fluye de esta realidad central. ¿Y por qué Dios hizo todo esto? Pablo responde, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos ha dado gratuitamente en su Hijo amado. Todo es para la gloria de Dios, pero note, no una gloria que nos disminuye, sino una gloria que nos eleva. Es la gloria de su gracia, de su amor generoso e inmerecido. Este es el contexto cósmico en el que debemos entender el acontecimiento narrado en el Evangelio de Lucas. El ángel Gabriel se aparece a María en Nazaret. Nazaret, un pueblo insignificante, tan desconocido que existía un dicho popular. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y sin embargo, es aquí donde Dios elige comenzar el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, saluda Gabriel a María. Qué extraordinario contraste con la escena del Génesis. Allí, Dios llega al jardín y encuentra a Adán y Eva escondidos, avergonzados. Aquí, Dios envía a su ángel a una joven con un saludo de alegría y bendición. María, comprensiblemente, está preocupada, pero el ángel la tranquiliza. No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Y entonces llega el anuncio que lo cambiaría todo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Reflexiona sobre la magnitud de este momento. El Dios que creó el universo, que sustenta todas las cosas con su palabra de poder, le pide permiso a una joven humana para entrar en el mundo.
Lo eterno está a punto de hacerse temporal. Lo infinito está a punto de hacerse finito. El Creador está a punto de convertirse en criatura. María hace una pregunta perfectamente razonable. ¿Cómo puede ser esto, siendo virgen? No es una cuestión de duda, como la de Zacarías, sino de genuina curiosidad. Gabriel explica que será obra del Espíritu Santo, un milagro divino. Y entonces llega la respuesta de María, quizás las palabras más importantes jamás pronunciadas por un ser humano. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué contraste con la respuesta de Eva en el huerto? Eva buscó el fruto prohibido, deseando ser como Dios. María, en humilde obediencia, acepta el plan de Dios, aún sin comprender plenamente todas sus implicaciones. Eva dijo sí a la tentación, María dijo sí a Dios, y con este sí de María, la promesa hecha en el Edén comienza a cumplirse. El descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente está siendo concebido en el vientre de María. La redención prometida está en marcha. Queridos hermanos y hermanas, estas lecturas nos presentan una narrativa completa. Del Edén a Nazaret, de la caída a la redención, del pecado a la gracia. Y en el centro de todo está el amor infinito de Dios que nunca nos abandona. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los abandonó. Cuando la humanidad se hundió cada vez más en el pecado, Dios no se dio por vencido. Al contrario, desde el principio, trazó un plan para acercarnos a Él. Un plan que culminaría con el nacimiento de Jesucristo. Pero esta historia no se trata solo de acontecimientos pasados, también se trata de nuestras vidas hoy. Dios todavía nos pregunta, ¿dónde estás? No para condenarnos, sino para invitarnos a una relación, para ofrecernos la oportunidad de salir de nuestro escondite y experimentar su gracia. Y Dios sigue buscando personas que, como María, digan sí a su llamado. Puede que no sea un llamado tan dramático como el de María, pero cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios. Cada uno de nosotros está invitado a ser portador de Cristo al mundo, así como María literalmente llevó a Cristo en su vientre. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, como María, estamos llamados a una postura de humilde obediencia a Dios. No una obediencia ciega ni servil, sino una obediencia basada en la confianza en el amor y la sabiduría de Dios. María no entendía del todo cómo se resolvería todo, pero confió en Dios lo suficiente como para decir sí. También significa que estamos llamados a ser canales de la gracia de Dios en el mundo. Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones no son solo para nuestro propio beneficio, sino para ser compartidas. Estamos llamados a ser puentes entre el cielo y la tierra, llevando el amor, la paz y la justicia de Dios a un mundo quebrantado. También significa que debemos vivir conscientes de nuestra identidad como hijos e hijas amados de Dios. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a casa. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Su amor es más fuerte que nuestra rebelión. También hay un llamado a la responsabilidad personal. A diferencia de Adán y Eva, quienes intentaron desviar la culpa, estamos llamados a reconocer honestamente nuestras fallas y buscar el perdón de Dios. La buena noticia es que cuando lo hacemos, no encontramos condenación, sino abundante gracia. Piensa en las áreas de tu vida en las que quizás te estés escondiendo de Dios. Tal vez sea una relación rota que temes confrontar. Tal vez sea un hábito pecaminoso que te avergüenza admitir. Quizás sea una herida profunda que temes dejar que Dios toque. Donde quiera que te escondas, Dios te llama. ¿Dónde estás? No para juzgarte, sino para sanarte y restaurarte. Y considera también dónde Dios te puede estar llamando a decir sí como María. Quizás sea una invitación a servir de una manera nueva en tu comunidad. Quizás sea un llamado a perdonar a alguien que te ha herido profundamente. Quizás sea un desafío para salir de tu zona de confort y confiar en Dios de una manera nueva.
Sea cual sea tu llamado, recuerda que el mismo Espíritu Santo que descendió sobre María también está disponible para ti. La historia del Edén a Nazaret no termina con el nacimiento de Jesús. Continúa a través de la Iglesia, a través de cada creyente que dice sí a Dios. Tú y yo somos parte de esta historia continua de redención. Estamos llamados a ser la presencia de Cristo en el mundo de hoy, así como María trajo a Cristo al mundo hace 2000 años. Y así como Dios no abandonó a Adán y Eva en su pecado, así como obró fielmente a través de los siglos para traer la redención, no nos abandonará a nosotros. El plan que Él inició en el Edén, que progresó en Nazaret, que se completó en el Calvario y se confirmó en la tumba vacía, continúa hoy en nuestras vidas, que como María, seamos portadores de Cristo al mundo, que conscientes de nuestra identidad como hijos e hijas amados de Dios, vivamos en respuesta a su gracia, que salgamos de nuestros escondites y respondamos con honestidad a la pregunta de Dios, ¿dónde estás? Y que con María digamos con alegría y confianza, he aquí a los siervos del Señor, hágase en nosotros según tu palabra. Que el Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo, que nos redimió por medio de Jesucristo y que nos fortalece por medio del Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde, ahora y para siempre. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.